Gracias, Michael, gracias, Mora, gracias, Vázquez, por permitirme estar aquí en su programa. Sí. Que sin que esto sea un avance en el desarrollo publicitario de lo que ustedes hacen, uno de los mejores programas. Gracias. Recientemente, discúlpeme, primo, dale para allá. vimos que lanzó, ¿verdad?, sus aspiraciones a la presidencia de la República. ¿Por qué? Y háblenos también del partido que usted quiere llevar, porque quizá mucha gente no lo conoce y dice, ay, ¿qué partido es ese? ¿Verdad? Mucha gente quizás no lo conoce. Sí, Háblenos de eso. Sí, fíjese, hay un problema en este país con la democracia. Definitivamente la democracia se ha agotado. Se ha agotado porque no ha podido satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Una democracia totalmente deteriorada. Una democracia donde los partidos tradicionales y los políticos tradicionales tampoco tienen respuesta. Y bajo esas circunstancias la gente siente un amplio nivel de descontento y de frustración. Cuando uno siente juicios como el que ha señalado hace un rato, una reflexión aseverativa muy importante, el mismo Miguel, con relación a las drogas, nosotros decimos, bueno, pero es que hay temas importantes en este país que no solo tiene que manejarlo el político diciendo yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, temas latentes, temas actuales que afectan considerablemente a la sociedad y que la misma sociedad no tiene respuesta clara, porque en el tema de la droga el fundamento de eso debe de ser fundamentalmente vincular a la ciudadanía. Por más campaña publicitaria, por más impuestos, presupuesto que se aborde para intentar solucionar, si la ciudadanía no participa activamente, no hay posibilidad de que eso se resuelva. Otro tema principal que nos motiva a nosotros a estar aquí y hablarle al país con relación a una aspiración presidencial, que podría ser simple, pero que se han convertido en calamidades, el tema de los accidentes de tránsito. ¿Cuánto le cuestan los accidentes de tránsito ¿Cuánto cuesta al país? eso? Al Estado. Es que estamos hablando en el tema de accidentes cerca del 2% del presupuesto de la nación. Ahí en la Ciénaga, Michael y Mora y va. Sí. Ahí en la Ciénaga un joven tuvo un accidente, un motor. Ese muchacho, sin que uno quiera reducir o aminorar las condiciones de vida en las que se desempeña ahí en la Ciénaga, pero la casita no vale 2,000 pesos donde vive. Sí. Tuvo un accidente. Y el Estado en los últimos 3 meses ha tenido que gastar 2,5 millones de pesos en ese muchacho. Las parturientas haitianas es otro el problema. tema de las parturientas haitianas. Si nosotros, ahí volvemos al tema de la democracia, está funcionando la democracia. Es la democracia ciertamente una trampa. Porque ¿cuál es la visión suya de la democracia? A mí me dijo Quique Antún, fuera de cámara, algo que me ha enamorado y estoy profundizando en eso. No habrá llegado el momento de que la democracia tenga mano dura. O sea, ¿cuál es la democracia que usted visualiza? Con la que usted conecta. Yo recuerdo a Gastón Morín, el francés, que una vez en una discusión teórica en Francia dijo: la rebelión de los códigos, de los hechos contra los códigos. Pero la democracia es la dictadura de la ley. Es el mejor sistema que tenemos. Las dificultades que tenemos es que no cumplimos la ley. Es que quienes han construido el Estado, y el Estado es una estructura, una superestructura política. ¿Cómo se erige esa superestructura política? Con una base económica. Y esa base económica, ¿quiénes la manejan? Los empresarios. Entonces el Estado es sumiso al sector empresarial. Y por vía de consecuencia, el tema del cumplimiento de la ley es el cumplimiento del privilegio al rico, al poderoso. Entonces la gente siente que el Código Penal no puede ser simple y llanamente para aplicárselo a los pobres. Tiene que ser en igualdad de condiciones para ricos y pobres. Ahí empieza el tema preocupante de si debemos de aplicar mano dura, si debemos de asumir métodos arcaicos, métodos retrógrados de aplicación de la ley. No, es el método fundamental que la democracia nos señala, que es el cumplimiento estricto de la ley. Ahí empezamos a solucionar problemas. Aunque usted tiene su propia personalidad y su propia carrera, pero usted es hijo de un hombre que con sus altas y sus bajas, el caso haitiano lo manejó con cierta prudencia, pero con el interés nacional. En un gobierno de Alexis y Joaquín Castillo, ¿cuál sería frente a Haití? Es nuestro segundo, nuestro tercer socio, es nuestro vecino, vamos a convivir con ellos porque compartimos la misma isla. ¿Cómo manejaría Alexis y Joaquín Castillo el problema haitiano? Mire, lo primero que nosotros tenemos que decirle al país, que es el sentimiento de los 5 que estamos aquí, es el tema de la soberanía y la autodeterminación.
esa soberanía nos dice a nosotros, le dice a Estados Unidos, le dice a Canadá, le dice a Francia y a todos el conglomerado de países, le dice la soberanía nuestra, que si aquí en este país hay un ciudadano ojo verde, pelos rubios, color blanco, que está indocumentado, tiene que irse para su país. No es el tema solamente del haitiano indocumentado. Es el tema de que para tener el control exacto de nuestro territorio, todo el italiano que está aquí, que está de manera irregular, tiene que irse para su país. Entonces eso no puede verse como una discriminación que de alguna manera es la política que aplicamos desde el Estado persiguiendo a los haitianos. Los haitianos indocumentados tienen que irse, pero yo quiero hacer una propuesta aquí de primicia de cómo vemos nosotros y cómo vamos a aplicar, por favor, desde el 2024 esa política de migración. Nosotros decimos, la política de expulsar a los haitianos indocumentados es correcta. Pero debemos decir que a eso debe de agregársele que en esas plantaciones agrícolas, cuando migración llegue y encuentra 20, 30 haitianos indocumentados y lo mete en la camión y lo manda para Haití, también tiene que meter al empresario, al propietario, no mandarlo para Haití, sino para La Victoria. Porque se está violando la ley también. Claro. Esa ley que habla del 80-20, pero no solo le está violando el 80-20, sino que está explotando a esos ciudadanos haitianos. Entonces nosotros entendemos que volvemos al tema de mano dura. No, la mano dura es la ley. Para todo el mundo. La mano dura es la ley. Si aplicamos la ley, entonces cuando este empresario agrícola, en esas plantaciones agrícolas, usted lo lleve esposado a La Victoria por violar la ley, él lo va a pensar dos veces. Él lo va a pensar dos veces para volver a hacer esa acción. Por ahí vamos nosotros en el plano de lo que es y debe de ser buscar fórmulas de soluciones para que la democracia que nosotros vivimos sea una democracia de calidad. Don Alexis, mi nombre es Patricia Pérez Díaz y para mí es también un honor que usted esté aquí y tempranito en la mañana en la opción de la mañana. Yo tengo aquí parte de su biografía leyéndola, quiero compartirla de manera breve con los amigos que nos ven y que nos escuchan. Alexis Joaquín Castillo nació en Villajuana, en un barrio de la parte alta de la ciudad de Santo Domingo. Su madre, la maestra Laura Mercedes Cabrera, fue la responsable de su educación hogareña basada en un régimen ético a la usanza de lo tradicional. También dice aquí que estudió en Santa Lucía y Loyola y sus estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, graduándose de abogado con maestría en Derecho Penal y también en Derecho Procesal Penal. Desde muy joven, sus inquietudes sociales y políticas lo vincularon al servicio de la ciudadanía y defensa de las libertades públicas. Alexis Joaquín Castillo es un hombre de Estado desde muy joven, desempeñó cargos en los gobiernos de su extinto padre, Joaquín Balaguer, tales como fiscal del distrito, apodado por su pueblo por su humildad y manejo pulcro y justo como el fiscal del pueblo. También fue secretario de Deportes y otros tantos más al servicio del presidente Balaguer. También fue candidato a senador y ha llevado una vida política activa, ¿verdad? Desde su juventud. Sí. Ha fundado ahora este partido que se llama Solidaridad. Déjame ver, lo tengo por aquí. Me falta otra partecita. Solidaridad y Nueva República. Por eso le pregunto. Pero justamente yo me quedé solamente 2 minutitos para retirarme, mi querido Johnny, porque a mí me gustaría saber, para el dominicano común, es como tan difícil darle la oportunidad a estas nuevas caras, a estos nuevos partidos que son emergentes, que son importantes para el sistema político, pero casi siempre acompañando al grande. Sí. El dominicano como que Ahora, ¿por qué Alexis no siguió al Partido Reformista que fundó su papá? Pero no solamente eso. Es una buena pregunta. Pero claro, es una muy buena pregunta. Porque déjame decirte una cosa. El Partido Reformista, cuando tú analizas la historia democrática de este país, es uno de los partidos más triunfadores, uno de los que más ha durado en el poder. Pero ¿cómo va a ser? 22 años contando. Pero ¿cómo hará don Alexis Castillo para convencer al electorado dominicano de que le dé ese voto de confianza y usted hasta sentar un nuevo precedente en la República Dominicana con su nuevo partido y su candidatura presidencial? Miren, quiero ser suficientemente sincero con ustedes. Nosotros no vamos a ser determinantes de nada. Nosotros no vamos a negociar con ningún partido tradicional, ni vamos a buscar fórmulas que tradicionalmente han endeudado y frustrado a la ciudadanía. Nuestra organización política surge con un plan, con un propósito claro. Desde el punto de vista alternativo, somos lo contrario a una derecha que ha agotado su ejercicio tradicional aquí en República Dominicana, que el país está cansado de ella.
Entonces nosotros surgimos en este escenario, no para negociar como se hace tradicionalmente, y como muchos partidos, entre comillas, emergentes lo han hecho tradicionalmente también. No nos vamos a arrimar a ningún partido de poder. Si en algún momento surge la necesidad de una discusión en una mesa clara y abierta sobre los temas que nos afectan, sobre los temas que preocupan a este país, aquí se está reclamando permanentemente, y ustedes lo hacen en un ejercicio pedagógico interesante toda la mañana, el tema de la salud. Nosotros procuramos una salud gratuita. No nos dice la democracia y la constitución nuestra que la salud debe ser gratuita. Y sin embargo, esta está en manos de unos intermediarios que abusan de esa ciudadanía que no tiene oportunidad. Aquella ciudad que construyó el doctor Balaguer, la ciudad de la salud, se la pasan al sector privado. Ya eso es privado. Entonces ahí volvemos a temas que nos preocupan a nosotros. Ese tema de por qué aspirar a la presidencia de la República. ¿Y cómo conquistar ese voto del electorado? Nosotros decimos, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, porque aquí no podemos hablar, hay que cambiar. El discurso nuestro, lo he dicho con mucho orgullo, es un discurso diferenciado de lo que tradicionalmente ha sido. Aquí yo no puedo venir a hablar, voy a ser presidente, voy a resolver esto. No, aquí hay problemas fundamentales en este país, ahora mismo, en estos momentos, que hay que prestarle atención, que hay que buscarle salida. Los apagones. Uno de esos problemas. El costo de la vida, el salario del ciudadano. Sí. Perdóname, el tema del salario, por ejemplo. ¿Cómo vemos el salario? ¿Lo vemos desde el punto de vista salario, alto costo de la vida? No, nosotros lo vemos como dice el mismo Fondo Monetario Internacional, que lo ve desde que es un gendarme financiero del capitalismo. Sí. Y el Fondo Monetario Internacional nos dice a nosotros que la diferencia entre la productividad del salario y de la remuneración del asalariado es de un 75%. O sea, la diferencia entre la producción, lo que él produce... 25%. Un 75%. Entonces, si pensamos que el costo de la vida debe de ser el punto de partida, entonces estaríamos pensando que todos nosotros trabajamos para reproducirnos, y no es así. Uno de esos problemas, Joaquín Castillo, lo es el tema de la delincuencia, que ningún gobierno hasta este momento, bueno, no sé si después de Trujillo o después de Balaguer, no han dado pie con bola con el tema de la delincuencia. Entonces, me gustaría saber, no sé si usted, qué tipo de propuesta tendría usted para eso. Ahora en América Latina, por ejemplo, Johnny Vázquez admira mucho a Bukele por la fórmula que ha implementado para enfrentar el tema de las bandas y demás. ¿Qué usted tiene para el tema de la delincuencia que tanto dolor de cabeza le da a los dominicanos? Mira, yo no he escuchado al directo amigo Johnny hablar sobre el tema de Bukele. Pero siempre cuando hablamos de esa teoría, me recuerda a una teoría que tal vez Michael la recuerda, la ha leído, que es la de Gunther Jacob. Gunther Jacob tiene un libro interesante que se denomina El derecho penal del enemigo. Es totalmente abusivo. Es un alemán que está poniendo en práctica esa teoría. Estados Unidos la aplicó con el 9-11. Sí. Buscó en el Medio Oriente el derecho penal del enemigo de Gunther Jacob. Buscó como respuesta a lo que ocurrió con la torre. Viajó Michael 13,000 kilómetros al Medio Oriente y trajo de allá cerca de 20,000 ciudadanos, como hacían en la época de la esclavitud, que te buscaban en las islas, lo montaban y se iban y nadie sabía nada. Esa gente está ahí en Guantánamo. Y entonces, en ese derecho penal del enemigo, que es de alguna manera una corriente que cobra vigencia en estos momentos, están mezclados, porque es posible que haya muchísimos ciudadanos que no hayan cometido ningún acto delictivo. Pero mira qué pasa. Eso ocurrió en el 9, creo que hace 20 años, ¿verdad? Claro, en el 2001. En el 2001, cuando Estados Unidos, los fiscales de Estados Unidos presentan el caso ante un juez en Estados Unidos. Dicen, nosotros queremos orden de prisión contra fulano, y presentan una lista. ¿Tú sabes qué le dice el juez? Tráemelo aquí, preséntamelo ahí. No se lo podemos presentar. Están en el limbo desde el 2001 hasta el día de hoy. Entre ellos está la jueza que eligieron de origen negra que se opuso a ese tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos con actuaciones que son del momento, de las emociones, de que se está actuando, de que se está haciendo. Al final de la jornada, lo que nosotros creemos es que el imperio de la ley es el que fortalece el sistema de la democracia. Yo creo en la ley fundamentalmente, pero no creo en la ley de privilegio como es la que nos han estado vendiendo. No creo en la ley de trampa, en la ley de mentira, sino en la ley de igualdad. Escúchame, Michael, uno de los elementos que yo traje temprano, cuando llegó Alexis,
yo viví aquel enfrentamiento entre el fiscal Alexis Joaquín Castillo y el jefe de la Policía Nacional, que quería estar por encima del Ministerio Público. ¿Te recuerdas esa polémica que era casi todos los días? Esa era una práctica trujillista, la del jefe de la policía, llevarse a los ciudadanos en la calle por simples redadas y depositarlo en un almacén que era La Victoria, sin expediente ninguno. Entonces yo no podía pensar que eso podía suceder siendo yo funcionario de ese gobierno. La economía. Entonces por eso asumí ese. Pero hay una pregunta inconclusa que me ha hecho Mora, que es el tema del incremento de la delincuencia. En mi asignatura de criminología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo digo siempre a mis estudiantes, pero piensen cuando haya el incremento, que en una sociedad capitalista como la nuestra, el delito es un negocio. El delito es un negocio, Michael. Mora, es un negocio. Entonces, si es un negocio, fíjese cómo lo vemos, desde qué punto de vista. ¿Quiénes tienen la capacidad de enfrentar en la calle la delincuencia? La policía, las Fuerzas Armadas. Pero entonces ellos son parte del negocio. Usted ve que las compañías, los guachimanes o los watchman es un general, un coronel que tiene la empresa. Y quienes venden cámaras de seguridad es un coronel o un general. Entonces, a esa gente le conviene que la delincuencia se reduzca, disminuya o desaparezca. No, porque entonces el negocio quiebra. Alexis, ahí volvemos al tema de que nos preocupa de la trampa. Vivimos en una trampa y para corregir eso, hombres y mujeres de la República tienen que hacer conciencia, asumir desde el movimiento alternativo. Y yo aprovecho aquí, y lo aprovecho con la publicidad que me da estar en un programa de esta naturaleza a nivel nacional, para decirle al movimiento alternativo, a Minú Tavares, a Guillermo Moreno, a Manuel Salazar, a Dionisio del Frente Amplio, a María Teresa, a Fidel. Fidel Santana, mi amigo, para que pensemos seriamente que la única respuesta que puede tener esta república en términos de fortalecimiento de la sociedad es si nos sentamos en una mesa todos y discutimos un programa ético y moral que involucre no solo a la izquierda ni al progresismo, tiene que involucrar a los sectores religiosos conscientes de su realidad. Todo eso que usted mencionó quieren ser presidente, todos. Alexis, déjame decirte esta pregunta estructural. Mira, la palabra decrecentismo es una palabra estratégicamente importante, porque el cambio climático nos obligará a desinflarnos o a desinflar este modelo hiperindustrial y esa cosa. Balaguer, y no digo Balaguer padre, no, Balaguer el político, que fue su formador. Balaguer, el modelo Balaguer, que en lo económico podría traerme, pero en lo político no, yo soy de izquierda. Balaguer tiene un modelo, abordó la economía de una manera muy frugal, muy austera. Y muy austera. Muy nacionalista porque hizo poco préstamo. Y también buscaba cómo dinamizarla con la construcción. Balaguer fue muy austero. La palabra clave es austeridad. Sí. Mire, a mí me da rabia cuando yo veo un partido... Cuando yo veo un partido reformista que no ha tomado el modelo Balaguer para pelear en el mercado político. ¿Por qué no tomó esa? ¿Por qué el partido reformista no toma el modelo Balaguer? Ellos, no yo. Y se gana y se reposiciona. Balaguer hoy, el modelo Balaguer hoy es sumamente interesante con este asunto de cambio climático. ¿Por qué Alexis Joaquín Castillo y su proyecto no asumen, sí. no creó los parques nacionales, creó todo? Porque yo le veo a usted, por ejemplo, a usted, específicamente a usted, como zigzagueándome a la hora de hablarme de Balaguer, Balaguer político, Balaguer. No, mira, nosotros. Hable de Balaguer, usted que a usted le cae bien. Balaguer eso tiene varias facetas. Y podría entenderse en que el contexto, en cada de esas facetas, en el contexto que se vivía. Nosotros vamos a asumir en el ejercicio político gubernamental lo bueno de Balaguer. Todas esas cosas que ha señalado ahí, dígalo evidentemente entonces, que tenemos nosotros. Pero dígalo entonces. Ahora, cuando me pregunta del Partido Reformista, ¿por qué el Partido Reformista no asumió eso? Sí. Porque se fue por la otra parte, que tal vez puede ser la mala de Balaguer, la parte mala. O sea, Balaguer tiene partes buenas, la vamos a asumir nosotros. La parte mala tal vez la asumió el Partido Reformista y se convirtieron en negociantes. Porque manejar la economía como la manejó Balaguer, aunque son tiempos distintos,
hoy día es interesante. Bueno, desde el 66 para acá, todo ese proceso que pero el fundamento del pensamiento de Balaguer fue la justicia social. Sí. Y a nosotros tenemos obligatoriamente, si estamos hablando de reformar el futuro democrático de la República y darle calidad de vida a los dominicanos, tenemos que pensar en justicia social. Eso es la parte buena del presidente Balaguer, que nos corresponde a nosotros asumir. Y ahí están las obras. Y ahí están lo que él hizo. Nosotros no tenemos duda, por ejemplo, en el tema de... Hay una socióloga interesante, Michael y ustedes, Mora y Vázquez, Josagna Zuboff, que tiene un título de su obra que dice El capitalismo, la era de la vigilancia. Sumamente importante. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Somos ajenos nosotros a ese cambio climático? No. ¿Somos ajenos nosotros a la explotación que están haciendo transnacionales aquí sin control? Que olvidan lo que somos nosotros como soberanía y como república y hacen lo que le da la gana en la explotación del oro en República Dominicana. No, entonces nosotros tenemos que pensar seriamente en ese nacionalismo y en esa actitud balaguerista en ese momento, que era de defensa de la patria. Esa es la posición de solidaridad a partir del 2024. Como este programa se escucha mucho en el campo, sobre todo, y uno al lado de un hombre como este, hay preguntas que no la puede dejar porque aquí hay nueva generación. ¿Cómo era un día de el muchachito Alexis Joaquín Castillo al lado del zorro? Yo digo que Balaguer ha sido el zorro, el verdadero arquitecto de la decencia política fue Joaquín Balaguer. ¿Cómo eran esos días, Alexis? Bueno, yo no puedo venir aquí a ufanarme de nada. No. Ni a decir que Balaguer estaba conmigo y que me pasaba la mano. La relación mía... Cuando Alexis Joaquín Castillo se da cuenta que Balaguer es su papá. No, desde muy pequeño. Yo recuerdo 3, 4 años que ya tú sabías que íbamos a la finca, una finca que está ahí en el 6.5. Ajá. Y entonces recuerdo, dentro de tantos vagos recuerdos, uno se queda en mi memoria, que es mi madre, que me dice, cuando él llegue, bésale la mano. Entonces él venía, yo veo esta figura gigantesca, traje negro, camisa blanca, impecable, caminando hacia mí, hablando con alguien, pero caminaba hacia mí. Esos recuerdos... Hermosos recuerdos, ¿verdad? Hermosos recuerdos. O sea, pero mi relación con él no era la del padre, la del papá con el hijo, sino la del padre con el hijo. No la del papá con el hijo. Porque la del papá con el hijo es el cariño, es el que tiene fiebre, es el que amanece. Políticos así no cogen esa. La otra era la del padre, la del consejo sano, la de actúa de esta manera. Yo quiero dar una primicia aquí a ustedes, que es parte de una... Douglas, para que grabe. Que es parte de lo que me decía Vázquez hace un momentito. Me decía, pero habla de esa narrativa, escríbele un día. Claro. Cuando él me hace fiscal del distrito, aparezco por primera vez en el escenario público. Sí. Pero nadie quería decir que Alexis Joaquín Castillo era hijo de Balaguer. Nadie lo quería decir en ningún periódico. Un tabú, pero cuando... Fíjense el detalle para que corten hilo con esto. Cuando él me juramenta, le dice a los que están, a los otros juramentados que tomamos posesión, se despide de ellos y dice, Alexis, quédate. Yo me quedo. Me dice, solamente quiero que no hable por teléfono. Elimina toda comunicación telefónica, que eso viven oyéndolo. Gente, la tergiversan la información que tú puedes dar y la convierte en un texto que no es el que tú estás diciendo. Un consejo sano a alguien que llega por primera vez. De un veterano a alguien que es noble, le dice, no hable por teléfono. No se lo dijo a los otros, se lo dijo a mí. Se quedó conmigo, no hable por teléfono, evita comunicaciones. ¿Qué hice yo cuando llegué a la fiscalía? Eliminé el teléfono. Yo conversé en vida con el doctor Mario Rivitini. ¿Sabe quién fue Mario Rivitini? Claro. Yo conocí hasta el papá de Mario Rivitini, fui a su casa y todo. Presidente del Partido Dominicano, después de Trujillo, nada más han sido ellos dos. Sí. Bueno, pudo haber sido Balaguer, pero tú sabes por qué. Balaguer no fue. Balaguer veía más allá. Y entonces en una recepción está el doctor Balaguer, está Fon Bernard, está Bebecito, todos los verdugos de Trujillo. En una parte que siempre uno hace por grupito, uno del grupo le dijo a Elito, el próximo eres tú. O sea, después el jefe, después de Trujillo. Sí, el próximo eres tú. Y Elito, un veterano al fin, no. Yo soy leal al jefe. Pero tú sabes lo que eso implicaba. Era un truco de Trujillo para ver si es verdad que había un tipo ya. Oye, qué verdugo. Pero mira el otro verdugo cómo responde. Pero San Juan tiene parte de la historia de Balaguer.
Claro. Mucha gente no sabe que la única hembra de Balaguer es hija de una sanjuanera, que es maestra. Mercedes Solís. Pero yo quisiera aprovechar, porque sé que el tiempo es precario, con relación a nuestras aspiraciones de solidaridad de cara al 2024. Sí. Miren, ¿qué planteamos nosotros? Nosotros decimos, es necesario, es urgente, modificar la Constitución de la República para varios aspectos. Y lo vamos a hacer a partir del 24. Nuestros técnicos nos han dicho, solidaridad tiene que ser un proyecto de nación, con una visión articulada completamente alternativa. Y esos técnicos en diferentes saberes nos han presentado un plan de trabajo. Una de ellas, en la modificación de la Constitución, debe de ser necesariamente la inclusión de lo que se denomina mandato revocatorio. ¿Qué es el mandato revocatorio? Es precisamente una espada de Damocles al primer mandatario de la República, que si no cumple su promesa de campaña, y si en algún momento, aún sin cumplir la promesa de campaña o cumpliendo parte de la promesa de campaña, pone en riesgo el destino de la República. La soberanía nacional. Tiene la soberanía. Tiene la espada, tiene ese mandato revocatorio, esas herramientas para sustituirlo. Claro. Eso es importante, sumamente importante. Claro. ¿Qué decimos nosotros en la modificación que debe de producirse? El tema del Ministerio Público. Yo creo que el Ministerio Público debe de ser un Ministerio Público independiente. Actualmente lo es, José Joaquín. Yo creo que tiene un nivel alto de independencia el Ministerio Público. No total como se requiere. Pero hemos dicho, Luis Abinader es un presidente de transición hacia la institucionalidad del país. Fíjense, un presidente de transición hacia la institucionalidad del país. Oye, ¿Qué significa esto? Que él está trazando la pauta para que mañana el presidente que lo sustituya no pueda venir y que yo voy a nombrar a un amigo mío como Procurador General de la República. No, es la Constitución que tiene ese. ¿Qué otra cosa yo veo como gobierno de transición hacia el fortalecimiento de la institucionalidad de Luis? Bueno, yo veo que Luis es un presidente que escucha. Sí. ¿Puede venir otro presidente que lo sustituya ciego, sordo y mudo? No. Evidentemente. Entonces, él está creando base hacia el fortalecimiento institucional de la República. Y yo veo eso positivo. En materia, una última ya de mi parte, escucha, Michael. En materia de medio ambiente, ¿qué tiene Alexis Joaquín que presentarle al pueblo en su proyecto presidencial? Porque actualmente no hay ministro de medio ambiente. Actualmente usted ve los camiones como salen de los ríos trayendo arena. Me gustaría saber qué tiene usted en materia de medio ambiente. Recuperar todo el papel que el Estado le corresponde con relación a su territorio. Hemos cedido de manera vergonzosa y humillante a compañías transnacionales todo lo que subyace debajo de nuestro territorio, nuestra riqueza, nuestro oro. Yo creo que la ley, el imperio de la ley tiene que predominar en este país y tenemos que aplicarla al rico y al pobre en las mismas condiciones. No es posible que en la placeta de Santiago, no es posible que en la presa de Montegrande que se está construyendo haya un desplazamiento arbitrario, indiscriminado de numerosas comunidades, familias que viven ahí 200, 300 años y que hoy en día no tienen techo, no tienen oportunidades, que su calidad de vida sea respetada. Esas cosas en medio ambiente nos obligan a nosotros a repensarlo. Hay técnicos aquí valiosos, pero Carvajal es un profeta. Sí. Carvajal ha estado hablando permanentemente del respeto de nuestro territorio y de si nosotros tenemos que ceder de alguna manera por un contrato, cederlo de manera responsable, no como hizo el compañero amigo de nosotros, Leonel Fernández, que siendo presidente de la República cedió a la Barri un contrato de 97.3 en esas condiciones. Cuando el doctor Balaguer le entrega a Leonel Fernández, cuando el doctor Balaguer le entrega a Leonel Fernández en el 96, dejó un parque industrial. ¿Dónde está el parque industrial? ¿Dónde está la fábrica de clavos? ¿Dónde está la fábrica de cemento? ¿Dónde está la fábrica de papel? ¿La fábrica de vidrio? ¿Dónde está Molino Dominicano? No entregó. ¿Entregó lo del Estado? Totalmente. Balaguer le entregó lo del Estado. Entonces, ¿dónde está? La misma CDE, que era la CDE. Mire, déjeme como usted aspira a ser presidente de la República. Sí. Hoy no se puede hablar de presidente de la República sin la geopolítica. No hay manera. Y déjeme hacer una pregunta amplia. Quiero comenzar porque me preocupa sobremanera la distancia de República Dominicana con respecto a los países del Caribe. A CARICOM, por ejemplo, específicamente, que es un enemigo nuestro. Y si es enemigo, eso hay que buscarle una salida. China, me gustaría saber qué piensa usted de un acercamiento con China.
El presidente Luis Abinader tiene una iniciativa que a mí me gusta. Panamá, Ecuador, me parece, Costa Rica. Guatemala. Guatemala. Sí, Guatemala. Otros países de la alianza. Sí, de la alianza, sí, por el progreso. ¿Cómo ve usted el mundo con respecto a República Dominicana? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién debemos de acercárnosle y a quién debemos de distanciárnosle? Con eso yo empiezo diciéndole al país el tema de la soberanía, el tema de la autodeterminación. Yeah. En el 2019, cifras oficiales del 2019 en República Dominicana, concluía diciendo el 10% de la población dominicana concentra el 34% del Producto Interno Bruto en el 2019. 2023, ese mismo 10% de la población concentra el 55% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se traduce eso? Enriquecimiento del 10% y empobrecimiento de la mayoría. Entonces, ¿ahora cuánto es? 53. 55. Ya. Al 2023, el 10% de esa población controla el 55% del Producto Interno Bruto. O sea, del 2019 al 23. Un proceso... Perdóname, no del 2019, es de 1998. Los datos que da las cifras oficiales que da el Estado a través del Banco Central es que en el 1998 ese 10% controlaba el 34% y hoy controla el 55%. Entonces, estamos hablando de enriquecimiento, empobrecimiento. Arriba no vemos la calidad de vida del dominicano. ¿Cómo podemos nosotros visualizar en un país con tantas dificultades como esta? Primero hay un punto de vista fundamental que es parte de las cosas buenas que el presidente Balaguer tuvo, Michael, y que nosotros tenemos la necesidad de aplicarla abierta y claramente. No importa que ese movimiento alternativo se siente en una mesa y decida participar en las elecciones y ganarla. Si ese movimiento alternativo gana las elecciones, necesariamente tiene que aplicar una política de austeridad, porque somos un país extremadamente pobre, con muchísimas dificultades. Hay gastos, hay dispendios que no nos podemos seguir dando el lujo. Las odiosas pensiones de privilegio. Eso no podemos seguir dando ese lujo. Las importaciones. El salario... El despilfarro, por ejemplo. El despilfarro, el salario exorbitante de 2 o 3 en la administración pública, el asalto que se ha producido. El tema de la austeridad es sumamente importante. Domingo Contreras, cuando estaba en el PROPET, me parece que era el PROPET, la iniciativa de él era financiar unos grupos de hip hop. Oye, yo no tengo nada contra el grupo de hip hop, pero en un país pobre como este, ¿cómo tú metes un dineral? No es posible, pero hay que volver de nuevo a esa aplicación política de la austeridad. Por ejemplo, el tema del comercio de República Dominicana. Vuelvo a la soberanía y a la autodeterminación. Si las relaciones comerciales con nosotros tienen que ser con el mundo, completamente con el mundo, y negociar lo que beneficia a República Dominicana desde el país que nos dé la oportunidad. ¿Es fácil convencer a Estados Unidos de eso, distinguido? Es fácil convencer a Estados Unidos de que nos deje accionar desde nuestra soberanía. No, es complicado. Es complicado. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Sí, señor. Voluntad, decisión, compromiso con la República. Si las autoridades que llegan ahí llegan con esa línea de aplicación política, yo estoy plenamente seguro que aquí en la opción, que ustedes, el conjunto, totalmente identificado con eso. Y hacia afuera, el pueblo, la ciudadanía identificado también con esa actitud y ese comportamiento. Eso es lo que necesitamos como república. Y por eso aparecí el domingo pasado, haciendo una proclamación. Apareció, dijo usted. Aparecí haciendo una proclamación formal de aspiraciones para el 2024. No tengo dudas y reitero ese llamado a esos compañeros y compañeras progresistas que han estado preocupados por el destino y el desarrollo de la República, que lo único que necesitamos, porque en el plano teórico todos estamos de acuerdo, en lo teórico, en lo retórico, lo único que necesitamos es sentarnos en una mesa, identificar los puntos comunes de desarrollo y de avance de la democracia de este país y participar en el proceso electoral, completamente convencido de que vamos a ganar las elecciones y la vamos a ganar. El país está cansado y la democracia está agotada.